este día, pero bueno, como sabemos, hermanos, nuestros niños van creciendo, ¿verdad? Pero pues hay niños pequeños, así que le voy a pedir a todos los niños que están de 10 años para abajo que salgan para el culto infantil. Los que ya tienen 11, 12 son jovencitos, así que pues, por ahí les paso revista sus apuntes porque sé que les dejaron tarea, ¿verdad? De que tomen apuntes para eso. Así que los más chiquitos, por favor, pueden salir al culto infantil. Y hermanos, bueno, nosotros aquí nos quedamos y vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Amado Señor, te damos las gracias por concedernos la oportunidad de estar en este lugar y saber, mi Dios, que tu bondad es tan grande, es tan misericordiosa, Señor, que nos permites vivir y que nos permites estar aquí. Vamos a meditar en tu palabra, Señor, y confiamos en que tú hablarás a nuestros corazones dándonos precisamente aquello que necesitamos escuchar. Así que te damos las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hablando de las prioridades, hermanos, y lo que nos corresponde, si pusimos atención a lo largo de este mes, hermanos, empezamos hablando con la mayor y principal prioridad que debe existir. ¿Se acuerdan cuál es? Dios. Y eso no es negociable, hermanos. Si Dios no es nuestra prioridad, hermanos, todo lo demás se va a ver estropeado. Y no es que Dios no sea bueno, es que nosotros no sabemos llevar el orden de prioridades de la manera correcta. Y vamos a tener muchas dificultades, hermanos, porque su palabra no será importante para nosotros, porque su voluntad no será importante para nosotros. ¿Y sabe qué? Lo único que cosecharemos será dolor. La gente sin Dios culpa al Señor de lo que nosotros mismos provocamos. ¿Por qué Dios permite esto? Bueno, preguntémonos, ¿cómo inició esto? La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y Dios es misericordioso. Tan misericordioso que aún después de haber desobedecido tal vez, podemos llegar con Él, con arrepentimiento, orar. Y Dios, hermanos, al que a Él viene, no le echa fuera. Pero veamos esto que ya es la segunda prioridad, hermanos, que tampoco es negociable. ¿Y se acuerdan cuál es nuestra segunda prioridad? ¿Cómo? La familia. Hermanos, no podemos cambiar algo que Dios estableció desde el inicio. Fíjense bien en esto, cuando remontamos, así de simple, vámonos hasta Génesis. Dios hizo la creación, Dios establece al hombre y Dios pone a trabajar al hombre, ¿verdad? Y Dios considera algo importante. Hermanos, Dios le dio a Adán a su compañera. Porque dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué es lo que hace falta? Alguien que le ayude. Alguien para ayudarse mutuamente. Entonces Dios, hermanos, establece el matrimonio desde el principio. Dios establece el hogar porque a partir de esta unión al hombre y a la mujer, si no es hombre y mujer, hermanos, no se puede. Lo que sigue les dijo, fructificar y multiplicaos. Si no es hombre y mujer, hermanos, no se puede. Así que algo que Dios dice es que ustedes mismos van a recibir bendición en este aspecto. Entonces, hermanos, tenemos que poner un orden con respecto a esta segunda prioridad, hermanos. No hay nada más importante como mi relación con Dios, pero no hay nada más importante como la relación con mi familia. Hermanos, no cambie, no le dé lugar a otra cosa, a otra actividad, a otra persona, sin antes haber dado tiempo de calidad en su hogar. Sembrado en el hogar, sembrado en el corazón del esposo, sembrado en el corazón de la esposa, sembrado en el corazón de los hijos, sembrado en el corazón de los padres. Porque la familia, hermanos, es insustituible. ¿Sí lo dije? Sí, no se puede sustituir, así de sencillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede haber de alguna manera otra relación, otro vínculo, pero nada nos va a cambiar, hermanos, de que
sigamos siendo los padres, de que sigamos siendo hijos. Así que Dios establece, hermanos, como un orden de prioridad nuestro hogar. Así que el testimonio que hay en nuestra prioridad demanda fidelidad a Dios y demanda fidelidad al hogar. Pero hay una tercera, hermanos, prioridad, de la cual muchos no se hablan, incluso hay quien la pone en cuarto lugar. Pero yo no atrevo a ponerlo en tercer lugar, hermanos, porque ahí depende nuestra estabilidad espiritual. ¿Y sabe de qué estamos hablando? De la iglesia. Nuestra relación, nuestra cercanía, nuestra pertenencia al pueblo del Señor. Si el hijo no llega a dormir y no avisa, se duerme en paz en la casa. Hay papás que no se duermen toda la noche hasta que el hijo llegue. Yo espero en Dios, hermanos, que nuestros jóvenes y adolescentes no tengamos esas dificultades, ¿verdad? Pero, hermanos, esa es la realidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Interesantemente, hermanos, con los hogares. Nos enfocamos erróneamente. Tal vez, hermanos, nos enfocamos, no erróneamente, pero sí descuidando una charla, una plática, un diálogo pendiente. Mañana lo hablamos y el mañana no llega. Hermanos, en la iglesia hay algo similar también. Cuando nosotros mismos, hermanos, como hermanos y como familia de la fe, dejamos que Dios se desvele por nuestros regreso. Dejamos que Dios tenga una invitación en su palabra para nosotros, pero nosotros no tenemos el tiempo. Dejando, hermanos, que haya quien sí va a ir al culto, ¿verdad? Por lo menos nuestros hermanos no se van a quedar tocando solos, nuestro hermano que va a dirigir no se va a quedar dirigiendo sola, el pastor nos hará uno o dos que vayan, pero la pregunta es, ¿y usted? Hermanos, nunca pensemos eso. Siempre, hermanos, siempre, fíjense, es que siempre, si usted toma apuntes, póngale, siempre estamos en necesidad de Dios. No existe un solo día en que no le pidamos a Dios hasta involuntariamente. Dios, cuídanos, cuida a mi mamá, cuida a mi papá. Ay, bendito, hasta cuando nos asustamos, soltamos el Dios Santo, ¿verdad? Porque necesitamos a Dios. Ahora, la parte interesante, hermanos, es que ¿en dónde aprendemos del Señor? Ciertamente en nuestra comunión con Dios, yo le voy a decir, siga estudiando la Biblia en su casa. No se conforme a la predicación, porque la predicación le tarda, ¿qué le gusta? ¿Media hora? 40 minutos. Yo he visto ahí la hora de hacer corte y edición para la página de YouTube, que solo subo la predicación, son 40, 45 minutos, es lo más que me he tardado. Así que usted no puede decir, el pastor subió hasta los créditos, como le decía, ¿verdad? Nos tuvimos que aventar todo. No. Sin embargo, hermanos, a lo largo de la semana podemos nosotros, hermanos, alimentar nuestra vida espiritual. Pero, y aquí viene el pero, hermanos, la iglesia constituye una bendición de parte de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque nos encontramos con corazones en la misma circunstancia que nosotros. Necesidad de Dios. Si alguien no tiene necesidad de Dios, hermano, está perdonado, no venga al culto. Si alguien ya se sabe la Biblia, está perdonado, no venga a la escuela dominical. Pero si usted reconoce, hermanos, que tiene necesidad de Dios, vino al lugar correcto. ¿Qué es lo que encontramos aquí, hermanos? Corazones que tienen dificultades, corazones con problemas en casa, corazones con problemas de enfermedad, corazones con dolor, con aflicción, porque esa es la realidad, hermanos. Estamos en la carne. Así que sería una mentira, hermanos, si yo les digo que una vez que usted se hace cristiano, ya no va a haber problemas en su casa, en su familia, y usted va a llegar a su casa y en automático su jardín va a florecer margaritas, porque ya usted es cristiano y todo va a salir bien. Hermano, la bendición y la paz que viene por ser cristiano es saber que Dios está conmigo. Y que no nos va a dejar en ningún momento, y que si en algún punto de nuestra existencia hemos de llorar a lo largo de nuestro recorrido, déjeme decirle que Dios se va a sentar con usted y llorará con usted y le limpiará las lágrimas, porque Él así lo prometió. ¿Y sabe de qué manera? Por lo menos le puedo decir que yo he sentido
que Dios ha estado conmigo en todo momento y nos ha recordado que está con la iglesia. Porque le he dicho a Dios, así es, quiero sentir un abrazo tuyo, Señor. Porque hoy hay tristeza en mi corazón. Porque quisiera decirle a algún hermano que predique, porque hoy hay tristeza en mi corazón. Pero ¿sabe qué es lo que hace el Señor? Me dio hermanos que llegan y me saludan y me abrazan y me hacen saber que Dios sigue siendo bueno y fiel. Pero no venimos aquí porque seamos buenos. No venimos aquí porque lo podamos todo. Hermanos, venimos aquí porque estamos en necesidad. Y miren que esta es una hermosa bendición de Dios, el poder recordar y reconocer, hermanos, que la iglesia del Señor constituye una gran bendición. Así que el ser parte de la iglesia, hermanos, es una responsabilidad hermosa, como también una gran realidad del corazón de Dios. Así que le voy a pedir que voltee y mire quién está. Y otra vez el pastor le va a pedir eso, sí, mire quién vino, mire quién está. Observen los de allá atrás, los de allá atrás, levántense porque no los ven hacer eso que mueren, están prepárense, aquí estamos también, si venimos. Hermanos, gracias a Dios por la iglesia. ¿Sabe cuánto le costó a Jesús esta iglesia? Toda su vida, su sangre. ¿Cuánto pagó Dios por la iglesia, por esta iglesia? Ver a su Hijo en una cruz, como para que yo pueda decir, no es importante la iglesia. Así que sí tenemos que aprender, hermanos, a mirar esta tercera prioridad, hermanos, como algo de lo cual yo tengo que aprender a cuidar y a honrar a la iglesia a la que Dios me ha traído. Así que sí, mírense, por eso les decía, miren, Señor, ahora piensen, ¿de qué manera el hermano me ha bendecido? ¿De qué manera los niños nos han bendecido? ¿Nos han bendecido los niños, hermano? Amén. Así que fíjense bien, chicos, sus vidas son una bendición en esta iglesia. Y déjenme decirles algo, ustedes todavía estaban el año pasado en el culto infantil, cuando la predicación se entornó a lo que ustedes expresaron antes de iniciar el culto, lo que los niños nos han enseñado. Así que si se fijan, hermanos, todos somos importantes aquí, porque Dios nos ama a todos. Así que mi actitud debe ser la correcta. Tenemos, hermanos, aquí número 1 para entender esto, mi lealtad al pueblo del Señor. Número 1, versículo 23 dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque bien es el que prometió. Número 1, hermanos, un testimonio veraz. Ahora, tenemos la epístola a los Hebreos, hermanos. Por ahí hay incertidumbre concreta de quién escribió esta epístola, si fue el apóstol Pablo, si fue Bernabé, si fue Silas, o si fue una mujer, hermanos. El caso importante es que este libro está dentro del canon que constituye las Escrituras como un llamado de atención a una comunidad muy radical de pensamiento cultural, como los hebreos. Ya en tiempos de los apóstoles, hermanos, se seguían llamando hebreos cuando era un término ocupado en la antigüedad, pero para ellos decían, nosotros seguimos siendo el pueblo de Dios, el pueblo de Abraham, el pueblo que caminó, el pueblo de... Pero ¿sabe qué es lo que hace el escritor? Los lleva por un recorrido cristológico. ¿Quiere aprender cristología? Lea la epístola a los Hebreos y se dará cuenta, hermanos, la supremacía, el por qué confesamos el señorío de Jesucristo. Lea la epístola a los Hebreos. Ahora, algo que mantiene, hermanos, vigentes, que estos hebreos eran cristianos. No sostenían, hermanos, una tradición como los judaizantes de que tenemos que volver a las prácticas ritualistas. No, estos hermanos, aunque se ostentaban este título, ya eran gente cristiana. Eran cristianos, hermanos, pero que tenían que ser guiados de una manera interesante. Y en medio del carácter cristológico que tiene esta epístola, nos da, hermanos, indicaciones eclesiásticas. Nos habla de cómo debe ser el proceder de una iglesia
cristiana. Y lo primero, hermanos, es que nuestra profesión de esperanza, lo que llamamos fe, sea sin fluctuar. Ahora, ¿cómo sabemos, hermanos, que nuestra fe es genuina mediante la transformación que el Espíritu Santo obra en nosotros? ¿Cómo podemos saber, hermanos, que alguien realmente es cristiano? ¿Porque vino y nos dijo? ¿Porque trae una playera con un pescado aquí? No, por su testimonio. Porque la confesión de fe que hizo al creer en Jesucristo repercute en una transformación. Y esta parte, hermanos, es la importante, porque yo sé que lo hemos mencionado muchas veces, pero déjeme decirle que nuestra infidelidad a Dios repercute en daños a la iglesia. ¿Por qué? Porque si alguno de nosotros, hermanos, actuando con negligencia, porque sabemos lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere, así que si pecamos, sí lo hacemos de esa forma. Lo único que hacemos, hermanos, es que la gente diga: todos los de ahí son iguales. Si el marido, ¿verdad?, es gruñones, enojones, machista, todos los hombres de aquí son iguales. Si una esposa, una hermana, estoy diciendo una, fíjense bien, es violenta, es agresiva, es chismosa, van a decir: todas son iguales, hermanos. ¿Sí se da cuenta cómo a veces actuamos sin pensar? Y terminamos, hermanos, llevándonos entre nuestros actos a hermanos leales, a hermanos fieles, a hermanos que sí buscan integridad en sus corazones. Porque es mentira que seamos todos así. Pero esto es gravoso, hermanos. Por algo el escritor de esta epístola está diciendo que tenemos que hacer un esfuerzo y mantenernos firmes, sin fluctuar ni de aquí para allá la profesión de nuestra esperanza, confiamos en Dios o no. Entonces mantenga su testimonio intacto. Hermanos, la única manera de poder mantener nuestro testimonio intacto es fortalecido. Y déjeme decirle que solos corremos más peligro. En alguna ocasión puse un video, no sé si usted se acuerda, de los búfalos en África, en un parque, precisamente en África, de cómo los búfalos, hermanos, son víctimas de los leones. ¿Y saben qué es lo interesante, hermanos? Ese tipo de búfalo es el que se conocía en los tiempos bíblicos cuando se escriben los salmos: ¿cómo aumentarás mi fuerza como la del búfalo? ¿Se ha leído ese salmo? Y a nuestra mente los dibujos ponen un búfalo americano. El de aquí arriba, ¿verdad?, que es así grandote, con cuernos chiquitos y que se ve tosco. Ese no es el concepto de ese búfalo del que habla la Biblia. Del que habla la Biblia son esos como bueyes así grandotes, con cuernos grandotes que andan en manada y que son más similares a los toros, pero que andan en manada. ¿Y saben qué es la parte interesante cuando se habla de esa fortaleza? Si uno de esos búfalos, uno de esos está solo, hermanos, se lo comen los leones. No importa lo grande de sus cuernos, no importa que esté más alto que el león, se lo comen. ¿En dónde radica la fortaleza de esos búfalos, hermanos? Y que andan agrupados siempre. Y si hay uno entre ellos que está enfermo, hermanos, los demás lo rodean y empiezan a avanzar al paso del que va delicado, al que es ancianito, de los bebés, y los van cuidando. Cuando un león, hermanos, logra atrapar a uno de ellos, ¿sabe qué es lo que hace la manada? Se regresa y confronta para que pueda el león soltar a su presa. Ahora entendemos: aumentarás mis fuerzas como la del búfalo. ¿Por qué razón usted está aquí en la iglesia? Hermanos, necesitamos esa fortaleza. No hay nada más grande, hermanos, para mí, de verdad, yo sé y aprecio mucho las muestras de cariño y de amor que siempre tienen para nosotros, ¿verdad? Delicadezas que para nosotros como familia pastoral siempre tienen. Y por ahí de repente luego salen, ¿verdad? Es que esos son consentidos del pastor, o sea, de repente pasa la mente, es que esa familia es consentida del pastor, es que eso es al revés, ¿no? Yo me atrevo a decir que el pastor es su consentido, es diferente. ¿Y saben por qué? Porque nos hacen sentir amados, y nos hacen sentir esa fortaleza, y nos hacen sentir, con una simple palabra, estamos orando por ustedes, hermanos, que haya objetividad en lo que estamos haciendo.
que de alguna manera pueda mirar a los hermanos que están y decir, yo quiero ser bendición para su vida. Hermanos, no estamos hablando de, bueno, voy a limpiar mi casa y llegar con el hermano y decirle, mira, te traje todo para bendecirte. Hermanos, se trata de extender la mano y decir, voy a estar orando por ti. Voy a estar llorando contigo. Voy a convivir contigo. Para que cuando tú vengas a la iglesia, mires y sonríes y digas, están mis hermanos, están mis amigos, está la familia de la fe. ¿A dónde pertenezco? ¿Por qué? Porque yo estoy en necesidad. Y lo que procuraré es que mi vida no manche a aquellos que están aquí también. Se llama lealtad a la iglesia, hermanos. No puedo fallarle a Dios. No puedo fallarle a su iglesia. Y por amor a Dios, amaré a su iglesia. Y por amor a Dios, honraré su iglesia. Por amor a Dios, agradeceré. Hermanos, yo siempre les digo, acérquese con nuestros hermanos ministros y díganle gracias. Acérquese con nuestros hermanos diáconos y díganle gracias. Porque nos están ayudando. Porque están haciendo algo que tal vez nosotros no. Y es importante, hermanos, que como iglesia hagamos saber a los maestros de escuela dominical, maestras de escuela dominical, su esfuerzo ha valido para la bendición nuestra. ¿Sabe cuántos nos? Gracias, como niño. ¿Sabe cuántos nos reciben nuestros hermanos ministros al solicitar ayuda? ¿Han recibido nos, hermanos ministros? Díganlo fuerte. Sí. Sí. Y desanima. Desanima, hermanos. Cuando un ministro se acerque a usted y le diga, ¿me ayudas a? Confiamos en ti en esto. ¿Quieres dirigir? Ayúdame al hombre. Porque Dios está diciendo, sé bendición en mi pueblo. Así que aprendamos a honrar. Dice después, hermanos, número 2 en esto. Sigue. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Y dice, a las buenas obras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Número 2, hermanos, ¿por qué debo tener mi lealtad al pueblo del Señor? Porque hay una valiosa compañía, o una compañía valiosa. Dice el escritor, considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos y animarnos al amor, y además de todo esto, a empujarnos a trabajar. Cuando habla de buenas obras, hermanos, no piense que usted tiene que estar ahí haciendo obras de caridad, hermanos. Sí, hágalo, eso es. Pero cuando hablamos de buenas obras, nuevamente pensemos en el cuerpo del Señor, en la iglesia, a trabajar. Vamos a estimularnos al amor y a trabajar, hermano. Le esperamos para trabajar, le esperamos para hacer esto, le esperamos. Entonces usted con una sonrisa diga, sí, no puedo. Si Dios llegara esta mañana, bueno, ya tarde, nos dijera, ¿quién quiere irse a la eternidad conmigo? ¿Verdad? Diríamos, yo, Señor. Pero nos está diciendo, quiero que me sirvas. Quiero que animes al hermano, a la hermana. Quiero que seas consuelo. Quiero que seas bendición. Quiero que aprendas a honrar a los que están haciendo algo por ti. Y dice después, no dejando de congregarnos. Hermanos, si se fija, es un mandamiento. Ahora pensemos, ¿cuáles son las causas por las que dejamos de ir al culto? A un culto, pensamos en un culto. ¿Por qué causas no vamos a un culto? Flojera. Prioridad a otras cosas. Trabajo. Enfermedad. Ahora, hermanos, todo eso que decimos es real. O sea, de verdad no podemos decir, es que yo jamás voy a tenerlo, porque claro que hay imprevistos. Claro que hay imprevistos. Pero la parte peligrosa es cuando eso se nos comienza a hacer cotidianidad.
Cuando eso se nos comienza a volver rutina. Y cuando deja de dolernos no estar en el culto. Cuando de repente, hermanos, sea el día del Señor y usted no esté en la iglesia, nos duela. Pensemos, recordemos, el día del Señor. Pablo, que estamos viendo en los Gálatas, ¿se acuerdan de las tardes? Pablo decía, quiero agradar a los hombres o quiero agradar al Señor. Allí está su prioridad. Allí está la prioridad. Así que tenemos que conducirnos, hermanos, en una perspectiva en la que ya venimos aprendiendo. Dios no es negociable. Dios tiene que ser glorificado en mi vida todos los días. Mi familia es una prioridad que Dios ha confiado a mis manos. Yo soy responsable por guiar a mis hijos a amar a Dios. Si mis hijos no me ven a mí glorificando a Dios ni deleitándose para ellos, se convertirá en una religión. Y al convertirse en una religión, hermanos, será una costumbre de decir, voy a ir al culto porque es domingo, en lugar de decir, voy a adorar a Dios. Vamos a la casa de Dios. Y al final, hermanos, terminamos con que la iglesia no será importante. Si usted ha leído los libros de los reyes, hermanos, se dará cuenta que empezaron un rey bueno y de repente un hijo fue tolerante al pecado y dijo, bueno, yo no voy al templo. Y después encontramos con que el otro hijo, hermanos, termina diciendo, pues como nadie va al templo, lo voy a cerrar. Y terminamos viendo al nieto que termina estableciendo cultos paganos donde sus hijos son ofrecidos a los demonios. Todo por no haber establecido el orden de prioridad en Dios, en mi familia y mi vínculo con la iglesia. Hermano, si yo le preguntara a usted, ¿ama esta iglesia? ¿Qué me diría? Sí. Pero déjeme decirle que Dios ama más esta iglesia que nosotros mismos. Y Dios sí espera que nosotros veamos esta iglesia, hermanos, como esa cercanía que tenemos a lo celestial. Al poder entonarnos, yo sí he visualizado, hermanos, solo déjenme añorar y soñar el día en que todo oré, hermanos, todo oré, y lo repito, todo oré, estemos en la presencia de Dios. Señor, estaremos formados, estaremos en una mesa, porque la idea es que todo oré, estemos delante de ti, así como te adoramos aquí, lo hagamos en tu presencia. Y ni modo que ya digamos, se nos atravesó el trabajo, se nos atravesó un imprevisto. Hermanos, usted y yo necesitamos de Dios. Este lugar ha sido una bendición para muchos. Ha sido, déjenme compartir algo que me decía uno de los vecinos. En esta semana hemos platicado con algunos vecinos y una de ellas me decía, nos hemos dado cuenta que la presencia de esta iglesia en esta calle ha sido una bendición. Y no lo dice alguien que sea creyente, hermanos. Y no le voy a decir que vecino para que usted ore por todos los vecinos que tenemos. Pero eso me dijeron. Nos hemos dado cuenta que esa iglesia, en esa dirección, en esta calle, en nuestra calle, se ha tornado una bendición. Hermanos, si alguien de fuera puede notar algo así, ¿cuánto más los de adentro para poder decir, no puedo dejar de congregarme? Yo anhelo ir, yo quiero ir. Y miren, dice, yo creo que ya batallaba con la inasistencia a los cultos, porque dice, como algunos tienen por costumbre, o sea, que ya había hermanos que decían, hoy no voy al culto, ¿verdad? Hoy no vamos a ir al culto. Y se los encontraban, ¿verdad? En el Facebook, y se habían ido al parque, y se habían ido. Pero era el día del culto. Así que el escritor dice, no estemos jugando. Es día del Señor. ¿Dónde tiene que estar la iglesia? No le tomemos a la ligera el vínculo de la comunidad de fe, porque nuestro testimonio puede ayudarnos y saber, hermanos, que por alguna razón Dios dice, no dejen de congregarse. Hermanos, yo siempre he animado a los jóvenes, a los adultos, ya cuando me tocó ser pastor, ¿verdad? Dejé de ser pastor de jóvenes y me mandaron Dios me mandó como pastor titular ya de la iglesia, hace 18 años. Y el concepto sigue siendo lo mismo.
sus mejores amigos en la iglesia. Busque a alguien en quien confiar en la iglesia. Alguien que sepa que cuando usted falle orará por usted. Alguien que sepa que le alentará a servir. Alguien que en la misma situación de dificultad, de temor, de enfermedad, de dolor, estará presente aquí también. Porque hermanos, al decir no dejen de congregarse, nos está diciendo nos necesitamos. Hermanos, nos necesitamos. Antes de salir hoy allá, dígale al hermano que se despida hoy. Te necesito aquí. Nos despedimos ahorita, pero recuerda que yo necesito que estés aquí. Dios no nos necesita, eso queda claro. Pero yo sí necesito de hermanos y de la familia. Ahora, vamos a un tercer punto, hermanos, que no está en Hebreos. Quiero pedirle que vayamos a Isaías 33:1. Isaías 33:1, ¿sí lo tenemos, hermanos? Sí. Vamos a leerlo todos juntos. Dice: ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces desde acá bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer desde acá, se hará contra ti. Número 3, mis hermanos, no hay recompensa en la deslealtad. No hay recompensa en eso. Ahora, Isaías, hermanos, escribe en un periodo de tiempo bien complicado. Por lo menos él estuvo alrededor de 4 periodos de reyes y la situación no cambiaba. Y le dice al pueblo estas palabras, al pueblo que pertenece al pueblo del Señor: cuidado con tu comportamiento, porque no es correcto ni leal que tú actúes lastimosamente cuando no se hizo contigo, que tú hagas de abuso cuando no se ha abusado contigo. Hermanos, así que Isaías nos da la clave de lo que ocurre, hermanos, con un corazón que no es íntegro para Dios ni para política. Porque ustedes y yo, hermanos, estamos en la misma calidad aquí en la tierra. Ninguno es más, ninguno es menos. Dice nuestro canto ahora del lamento del barrio, que ya es el lema allá en el centro de rehabilitación. ¿Cómo les gusta este martes igual para, bueno, el día viernes tuve una consejería así como apremiando gente, y fue lo que me dijeron, ya no hemos cantado el lamento del barrio. ¿Cómo les gusta, verdad? Pero bueno, dice ese coro, ¿verdad? Nadie es más, nadie es menos. Pero algo interesante aquí es la forma en la que Isaías acusa al pueblo. ¿Sabe de qué lo acusa? De traidor. Hiciste algo que no se hizo contra ti. Abusaste de los que confiaban en ti. Fuiste desleal con aquel que te brindó lealtad. Hermanos, nosotros no somos una iglesia perfecta. No tienen ustedes un pastor perfecto, gloria a Dios por ello. No tenemos diáconos perfectos. No tenemos ministros perfectos. Usted mismo no es perfecto. Pero nos mantenemos aquí, hermanos, porque hemos confiado en un Dios perfecto. Amén. Que nos ha llamado y que ha confiado sus ministerios en las manos que ahora las tenemos. Que ha confiado la asistencia de esta iglesia en usted. Que ha confiado una Biblia en usted. Así que lo que Dios está diciéndonos de una manera bien simple y todo, mantén un comportamiento real. Hermano, no es correcto, no es bueno, no es válido, es deshonesto, denigrante que nuestro comentario de afuera de la iglesia, con nuestros amigos en el entorno de la familia, sea un ojo crítico en contra de la iglesia. Porque a la iglesia le costó sangre al Señor Jesús. Que si hay algo que no cuadra en mi perspectiva, hermanos, evaluemos. Tal vez el que está mal en perspectiva soy yo.
porque Dios ha utilizado a su iglesia. Si así no fuera, hermanos, no estaríamos prontos a celebrar 47 años. Dios hubiera puesto fin a Oreb. Sin embargo, nos está diciendo que hay oportunidad y que Dios ha puesto sus ojos y nos quiere utilizar. Tal vez pensamos y decimos, bueno, Señor, es que mira, es que allá, sí, pero no existe el don de ojo crítico. Hermanos, a mí mi papá me dijo una sola vez y no se me olvidó: si tú no lo sabes hacer mejor, no critiques. Si tú no lo puedes hacer mejor, no critiques. Así que esta parte es tan importante, hermanos, para que antes de abrir nuestra boca, pongamos nuestras manos en el hombro del que está trabajando y digamos: yo voy a orar por ti. Voy a orar por el ministerio. Adoración, hermanos, lleva mucho de trabajo. Proclamación, hermanos, vamos a tener campaña de evangelismo en estos días. El ministerio de enseñanza, hermanos, tienen que ser, hermanos, que se preparan para hablar del Señor. Si se fijan, hermanos, se requiere que la iglesia sea ese vínculo de bendición. Y no es honesto que salgamos diciendo: pues ni la entendí, ni me gustó, me dormí. En el culto, no me gustó el culto. No le gustó el culto, hermano, le doy una noticia. No era para usted el culto. Era para que usted participara con todo su corazón en el culto que le damos a Dios. Porque el culto es para nuestro Salvador. Así que fíjense bien cómo nuestra perspectiva comienza a ver diferencia de lo que Dios es. Hermanos, Dios nos trajo aquí porque somos imperfectos. Porque hay dolor, porque hay tristeza, porque hay preocupación, porque no lo podemos ver. Pero lo trajo aquí a la iglesia. Así que aprendamos, hermanos, a dar gracias a Dios por este lugar. ¿Saben cuánto oramos? Yo sé que ustedes también, hermanos, pero le hablo de la perspectiva. Cuando el Señor nos trajo al Bajío y no teníamos iglesia, ¿cómo orábamos a Dios por una iglesia? Mis hijos me decían: papá, ¿cuándo vamos a volver a vivir en la casa de Dios? Porque saben que somos familia pastoral. Y yo le decía: hijo, Dios dirá el momento. Visitábamos iglesias, visitamos Oreb. Y saben que mis hijos oraron allá en la casa pastoral para decir: hijo, déjanos aquí. Yo le dije a él: yo no te puedo decir si Dios nos va a dejar orar, pero sería una bendición. No por menospreciar a nuestros hermanos, pero sería una bendición. Yo hablaba de nosotros, lo que podemos aprender, lo que podemos tener en esta iglesia. Ahora, no sé, no muevan la cabeza, no muevan los ojos, no parpadeen. ¿Qué tal que Dios les dijo a ustedes lo mismo? Les voy a llevar a la familia pastoral de Hernández Aguilar para que los bendigan. No hagan eso, que no digan: sí. Pero ustedes saben. Y entonces el anhelo y necesidad de ser de una iglesia conmueva nuestros corazones a la honestidad, al amor y al cuidado. La iglesia a la que pertenezco merece verdad. Los ministros que tenemos merecen lealtad. El pastor de la iglesia merece lealtad. Los niños de nuestra iglesia merecen lealtad. Así que tengo mucho que hacer porque soy parte de esta iglesia. Vamos a leer juntos. Les voy a pedir que regresemos a Hebreos y nos pongamos de pie. Capítulo 13. Lo vamos a leer juntos como un lema para nosotros, hermanos, como iglesia. Versículo 1 al versículo 19. 13 del 1 al 19. Con esto terminamos. Vamos a leer juntos. Dice: permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella
hospedado en ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio, y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron a la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos una verdad del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Tenemos, hermanos, 19 versículos que nos hablan de un testimonio veraz, poderoso y transformador, de un grupo de gente que está recibiendo indicaciones de una conducta que bendice. Amor mutuo, relaciones familiares, alabanza y oración a Dios, sujeción, honra a los ministros. Estamos hablando, hermanos, de lo que una iglesia debe tener. Así que si usted y yo hoy, hermanos, nos consideramos parte de esta iglesia, aprendamos que de entre todas las prioridades que hay, hermanos, no puedo quitar a Dios jamás del número uno. No puedo intercambiar la importancia que tiene mi familia. Y número 3, voy a ser leal a la iglesia a la cual el Señor me trajo. Porque todos aquí, hermanos, necesitamos a Dios de la vida. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y específicamente hoy te damos gracias por esta tu iglesia. Mi Dios, tú nos conoces. Tú conoces nuestros corazones, mi Dios, así que tú puedes ver claramente lo que hay detrás de cada uno de nosotros. Detrás de la sonrisa, detrás de la mirada. Señor, porque confesamos delante de ti que somos carne y hueso. Tú lo sabes, Señor.
Y también sabes que detrás de nuestra sonrisa probablemente hay hermanos que tengamos alguna preocupación o angustia, que hay algo que ha superado nuestras fuerzas, Señor, que hay miedo, Señor, hay enfermedad. Y Dios, y esto nos hace pensar en darte las gracias porque nos trajiste a este lugar, con gente que viene a buscarte con sinceridad, Señor, de la cual nosotros también somos parte. Enséñanos a buscar tu rostro, Señor, de la forma correcta. Enséñanos a ser íntegros para con nuestro hogar, mi Dios. Y enséñanos a honrarte a ti, honrando a nuestra iglesia. Gracias te damos por Oded, mi Dios. Gracias te damos por la historia que tú has escrito en Oded y por lo que estás escribiendo a partir de nuestro tiempo aquí. Señor, sabemos que no somos eternos y vendrá otra generación a esta iglesia porque te lo hemos rogado. Pero te pedimos, Señor, que mientras nosotros caminemos en esta tierra y permanezcamos en esta iglesia, mi Dios, sepamos honrarte a ti, honrando y amando esta tu iglesia, Señor. Y que aprendamos a valorarla, a atesorarla, Señor, y ser parte de la comunidad de fe a la cual llamamos iglesia. Así que te rogamos que tú bendigas grandemente esta iglesia, las vidas, Señor, que aquí estamos y las que nos acompañan tal vez en otros lugares, porque la condición para toda iglesia es la misma. Y mi Dios, te necesitamos. Ayúdanos, Padre Santo, fortalécenos y que tu iglesia se fortalezca, y permanezca, como dice ese himno, mi Dios, firmes y adelante. Somos tu iglesia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.